fueran... Esta vez podría ser diferente, y es que la mayoría de expertos en economía siempre juzgan el presente por situaciones similares que ya han ocurrido en el pasado, y eso ayuda a predecir el futuro, pero no es definitivo, como ahora estamos viendo. La inversión de la curva de rendimiento podría no ser un indicador líder para adivinar o predecir la recesión. Históricamente, la inversión de la curva de rendimiento ha sido considerada el indicador líder más prominente de una recesión económica. Sin embargo, desde esta inversión de la curva de rendimiento, la economía de los Estados Unidos continúa mostrando un crecimiento sólido. ¿Será diferente esta vez? Pues no lo sabemos, pero por lo pronto la inversión de la curva de rendimiento aún no nos está mostrando debilidades en la economía de los Estados Unidos. Desde julio del 2022, el diferencial de rendimiento entre los bonos del Tesoro a 10 y 2 años ha estado invertido durante más de un año. Lo hemos estado viendo en los directos y habéis visto que es un indicador en el que siempre nos hemos estado fijando. Y ha alcanzado en estos últimos meses un máximo desde la década de 1980, que ha sido 108 puntos básicos, o sea, lo que es más de un 1%, algo pues inédito, nos tenemos que ir casi 4 décadas atrás. Mirando el ratio de inversión más amplio, o sea, el porcentaje de la curva de rendimiento de los Estados Unidos que muestra inversión, actualmente se sitúa en el 87%, superando los niveles vistos por última vez durante la crisis financiera global del 2008. Durante las últimas 3 décadas, las recesiones de 1990, 2000 y 2008, incluso la que hubo en el 2020, fueron todas precedidas por una inversión de la curva de rendimiento. Y recordad que es que este indicador hasta ahora es el que mejor nos ha funcionado y nos ha permitido adelantarnos a las caídas económicas que van a llegarle a los mercados. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe principalmente a que la Reserva Federal sube las tasas de interés y provoca un aumento de las tasas a corto plazo, sensibles a los cambios de la política monetaria. Mientras tanto, los bonos a largo plazo experimentan una disminución en las tasas de interés para reflejar una desaceleración esperada en el crecimiento económico. Como resultado, el diferencial de rendimiento entre las tasas a corto y a largo plazo se estrecha e incluso se vuelve negativo, dando lugar a una curva de rendimiento invertida. Sin embargo, a pesar de la prolongada y significativa inversión en esta ocasión, la economía de los Estados Unidos ha permanecido sorprendentemente robusta. Ya os lo he dicho, que muchos datos macroeconómicos nos mostraban una cosa y la contraria. La previsión de crecimiento del PIB en los Estados Unidos por la Reserva Federal de Atlanta para el Q2 se estima en un 2.4 y el índice de sorpresa económica del Citigroup de los Estados Unidos también ha alcanzado un nuevo máximo, superando los niveles vistos por última vez en marzo de 2021, tras el primer año de la pandemia. En consecuencia, la creencia de que esta vez es diferente está ganando fuerza entre todos los analistas financieros. Y te doy las 3 razones por las que esta vez es diferente. La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿experimentará la economía de los Estados Unidos un aterrizaje suave o un aterrizaje forzoso? Los expertos destacan 3 factores claves para explicar por qué la posibilidad de un aterrizaje suave, el famoso soft landing, puede ser mayor esta vez. 1. El mercado laboral post-pandemia. Un cambio de la relación demanda y oferta ha movido todo el mercado laboral post-pandemia y muestra una fuerte resiliencia y un exceso de demanda, permitiendo la rápida colocación de empleos y mitigando eficazmente las desaceleraciones económicas. A pesar de los recientes despidos en la industria tecnológica, estos trabajadores suelen encontrar rápido trabajo, con lo cual los periodos de desempleo están siendo más cortos de lo que inicialmente se podría pensar, dado que tienen ciertas capacidades y unas experiencias muy valoradas actualmente en el mercado laboral. Es interesante que mientras que la tasa de vacantes laborales disminuye de un máximo histórico del 7.4 al 5.9, la tasa de desempleo permanece en un mínimo histórico. Eso indica una reducción en la demanda del trabajo, que no ha llegado a un aumento del desempleo, diferenciando claramente el entorno actual de episodios pasados. El punto 2, la desaceleración constante de la inflación subyacente, un respiro para la presión económica. La normalización de una curva de rendimiento invertida y el alivio de la presión económica depende en gran medida de si la inflación subyacente de los Estados Unidos puede continuar su desaceleración generalizada, algo que no tenemos todavía muy seguro.
Vamos a verlo porque las formas en las que se calcula puede que tengamos algún cambio y alguna sorpresa próximamente. Sin embargo, la central multivariante, la MCT por sus siglas en inglés, recientemente ha publicado el estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que la tasa de crecimiento interanual para mayo se ha desacelerado hasta el 3,52%. Dada la anticipada desaceleración en el crecimiento del precio de los alquileres y un continuo reequilibrio en la oferta de demanda de trabajo, el MCT predice una tendencia a la baja, más amplia en el caso de la inflación subyacente, porque sí es verdad que está un poquito más arriba. Recordemos siempre que los dos movimientos principales al hablar de inflación es el coste de la energía, sigue siendo fundamental y básico porque afecta en toda la cadena de valor de la producción y propiamente del consumo de las personas, pero también el valor de la vivienda. Y ambos dos, aunque han caído, se encuentran todavía bien respaldados. No significa que vaya a haber ni una caída muy grande en la inflación, pero tampoco está mostrando que se siga manteniendo fuerte, con lo cual podría darse este escenario que estamos dibujando. Y el tercero, la disminución del estrés financiero, un signo de la mejora económica. A pesar de la disminución de la disposición a prestar como resultado de la inversión de la curva de rendimiento, esperamos que el ciclo de crédito mejore gradualmente y siempre cuando la economía permanezca en un aterrizaje suave, sin ver grandes incumplimientos a gran escala. Siempre recordad que cuando se entra en un proceso de mora, la banca suele ser penalizada porque tiene que hacer frente a las reservas de esos créditos que no se están pagando. Mientras que eso no se produzca, el crédito, evidentemente un poquito más caro, pero va a seguir fluyendo. Al observar de nuevo el modelo de la Fed del impulso de condiciones financieras en el crecimiento, que cuantifica el impacto del entorno financiero en el crecimiento económico, podemos ver claramente que lo peor ya se ha quedado atrás. Parece que en el último trimestre del 2022. Esto se alinea con nuestra visión de que la política monetaria normalmente se retrasa de 1 a 2 trimestres, pues todo el movimiento que ha dado. A medida que las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal se ralentizan, las perspectivas económicas estarán mejorando gradualmente. Además, en la era post-QE, gracias a la amplia liquidez en el mercado financiero, que todavía sigue siendo muy amplia pese a la reducción de la masa monetaria, el impacto del actual ciclo del endurecimiento en la economía es menos severo que durante la crisis financiera de 2008. Durante las estimaciones más recientes de mayo, se prevé que el endurecimiento de las condiciones financieras cause solo una disminución de entre el 0,5 y el 0,60 en el crecimiento económico durante el próximo año. En comparación, según la previsión de la Reserva Federal, se espera que el crecimiento económico para el 2023-2025 se encuentre entre el 1 y el 1,8, pues entre el 2023 y el 2025, como decíamos. Esta proyección se mantiene constante, incluso después de tener en cuenta la posible revisión en baja del modelo FCIG, lo que sugiere un escenario de aterrizaje suave, sin contracción en el PIB. Todo esto da lugar a un optimismo cauteloso, porque la Reserva Federal ha tomado medidas significativas y rápidas para elevar las tasas de interés en 5 puntos porcentuales, con un aumento adicional de 25 puntos básicos esperado en la reunión que tenemos el miércoles en julio. Estas acciones han generado preocupaciones sobre la economía. Sin embargo, sorprendentemente, la economía de los Estados Unidos ha mostrado una considerable resiliencia hasta ahora. El crecimiento del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos para el Q2, según la previsión de Noukas de la Reserva Federal de Atlanta, se estima en el 2,4, a lo mejor se reduce un poquito, pero por ahí van los tiros. Esto implica que la economía de los Estados Unidos ha sido capaz de mantener un crecimiento bastante robusto, incluso en medio de las crecientes subidas de tasas de interés y otros desafíos. Notablemente, un número creciente de economistas se están convenciendo de la probabilidad de un aterrizaje suave, con algunos incluso contemplando el posible escenario de que no haya ni siquiera un aterrizaje. ¿Os imagináis? Pues bueno, nuevas cosas para ver. Actualmente nos encontramos en una encrucijada en el ciclo económico. La probabilidad de recesión global se ha mantenido alrededor del 50% durante varios meses, subrayando la incertidumbre que rodea a los futuros desarrollos económicos. Sin embargo, basándonos en las 3 razones mencionadas anteriormente, actualmente no prevemos ningún aumento adicional en la probabilidad de recesión.
algo que ya estábamos muchos dando por descontado, parece que se mantiene ahí en que sí que no, todavía tenemos casi al 50%. Mientras tanto, la mayoría de los indicadores utilizados por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas para determinar las recesiones económicas no han mostrado descensos sostenidos y severos. Interesante. En general, esperamos que el crecimiento económico de los Estados Unidos y la expansión del empleo se moderen, señalando una desviación del rápido crecimiento experimentado después de la pandemia. Sin embargo, lo clave es que la probabilidad de un aterrizaje forzoso, o sea, ya sabemos, una recesión económica severa, ha disminuido significativamente, ofreciendo una razón para un optimismo cauteloso. Si quieres estar al tanto de lo que va a pasar en los próximos meses acerca de este tema, pues te invito a que me sigas en redes sociales, ya sea en Instagram, donde damos información a muy corto plazo, de forma muy rápida, TikTok y por supuesto aquí en YouTube. ¡Nos vemos!